Buen día, hermanos. Hemos pasado un hermoso momento alabando y adorando al Señor. Y ahora el desafío es compartirles algo. Me acabo de poner el reloj aquí adelante porque siempre digo que quiero ser breve y a veces no lo logro. Y les voy a contar, vieron que Mirta siempre dice que el público se renueva, de manera que debe haber gente nueva, que no me ha escuchado algo que me pasó en una congregación hace muchos años atrás, que me invitaron a compartir la palabra, pero me advirtieron que a las 12 del mediodía había que terminar el culto. Era una congregación muy tradicional que cantaba himnos, y los himnos ustedes vieron que normalmente como piso un himno puede tener 2 estrofas o 3 estrofas y de ahí para arriba. De manera que fue un momento muy interesante, de muchas canciones, muy lindo, de himnos. El problema que me dieron para predicar a las 12 menos 10. Y cuando me paré enfrente había un bruto reloj ahí mirándome fijo. Y yo pensé, bueno, ¿qué va a hacer? Si se alargó la alabanza, por ende se alarga la meditación también. No, señor, a las 12 del mediodía las hermanas se levantaron y se empezaron a saludar entre sí muy fervientemente y yo me quedé parado aquí al frente. Les pediría que sean un poquito más sutiles si esto sucede. No se asusten por los papeles que tengo aquí, no son muchos si tienen letra grande porque no veo mucho. Hago esta aclaración porque a mí me produce un poco de vértigo cuando veo a alguien con muchas hojas acá o con muchos cuadernos, yo digo, ¡ay, salute! Así que sean cuidadosos a la hora de hacerme ver que no estoy mirando el reloj. El domingo pasado cuando Heriberto me invitó a poder compartir con ustedes, debo confesarles que me creó un problema, porque quizás necesitaría más tiempo para ir mentalizándome y buscando lo que el Señor quiere decir. Yo no sabía cuál iba a ser el tema que Heriberto el domingo pasado iba a tratar, no tenía ni idea. Para mí fue una bendición escucharlo, hablar con palabras sencillas sobre la importancia de la iglesia y sobre todo sobre esta paradoja de esta nueva, pero a su vez antiquísima definición de iglesia. Déjenme confesarles algunas cuestiones en esta mañana. Normalmente me llama mucho la atención cuando veo a católicos persignarse a la hora de pasar por un templo. Tenemos amigos católicos y que son muy cuidadosos de esas formas. Y quizás haciendo un poco una poco feliz comparación, y por favor entiendan, poco feliz comparación. Yo siento que en muchas ocasiones caemos en la tentación de considerar que es en el salón donde vive Dios. Donde todo lo que puede ocurrir espiritualmente es aquí adentro. Un lugar casi exclusivo. Digo que esta nueva definición de iglesia es antiquísima porque sin duda es la idea original de Dios. Su plan fue, es y será genial, recopado, diría Analía. Dios nos tuvo en cuenta, nos dio una nueva oportunidad. Una oportunidad con un precio carísimo. Y me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Se pagó un precio carísimo para que nosotros tengamos esta nueva oportunidad. Ni más ni menos ese precio fue la propia vida de Jesús, muriendo de una manera atroz. Pero para completar este plan maravilloso, genial, Dios concibió que no estuviésemos solos, sino que estuviésemos y que fuésemos familia, que fuésemos iglesia. Déjenme hacer algún parangón con lo que nos pasa hoy en día como sociedad. Estamos viviendo posiblemente el tiempo más difícil históricamente para la familia,
Seguramente debe ser en todo el mundo, pero déjenme pensar en la Argentina. No, estaría faltando el respeto hablar de otro país porque no vivo en otro país, en la Argentina. La familia está absolutamente disgregada. Ya ni siquiera tiene la forma que quizás nuestros padres o abuelos hubiesen concebido, sino que en muchos casos ni siquiera existe como tal. A mí me llama mucho la atención las nuevas formas de las familias. Y sin embargo, se habla que eso es una familia. Y con esto nos presentamos nosotros. Siempre pienso que si mi papá resucitase en este momento, posiblemente se iría nuevamente a la gloria en cuestión de minutos. En una muestra quizás clara, y lo digo esto con mucho respeto, de la crisis que estamos viviendo, es interesante ver la cantidad de chicas adolescentes que quedan embarazadas. Es interesante pensar el por qué sucede este fenómeno, por llamarlo de alguna manera. Y si bien es cierto, hay muchas opiniones al respecto, yo quiero tomar una de ellas que me llaman mucho la atención, ya que han hecho encuestas, han hecho charlas con chicas adolescentes que han quedado embarazadas. Y muchas de ellas sostienen que no tienen una razón de ser en sus vidas y que necesitan un porqué o un para qué, y que detrás de ese bebé puede estar la respuesta. Es decir, no tienen nada en la vida. Y no importa la forma en que quedaron embarazadas, ese es otro tema. Ese bebé que vendrá, ellas conciben con que ese puede ser el porqué y el para qué de sus vidas. Interesante. No importa si está presente papá. No importa. A veces termina siendo un detalle menor en la estructura familiar. Siempre pienso, y vuelvo a insistir que lo digo con mucho respeto, me llama mucho la atención abuelas que están en la edad de tener la función de mamá y tienen que ser abuelas. Y abuelas que están en la época de ser abuelas y tienen que ser bisabuelas. Y se va corriendo las cuestiones por distintos fenómenos que nos tocan atravesar como sociedad. Es doloroso ver el cuadro de muchos niños, adolescentes o jóvenes que no tienen una concepción de familia. Por ende, no tienen ninguna red de contención. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela primaria hace décadas? ¿Qué decían que era la familia? ¿Qué nos decían? Que era la base de la sociedad. Quizás ahí está el secreto, que nuestra sociedad esté en decadencia. La familia, como tal, ha desaparecido en nuestra sociedad. Me acuerdo hace muchos años atrás, cantábamos una canción. En aquella época se decían coritos, hasta que apareció un señor que me dijo que corito era despectivo, entonces no lo llamamos más coritos. Y había una canción que parecía una propaganda de Coca-Cola. Y decía, vivimos en un mundo carente de fe y todo va de mal en peor. Mas en Cristo Jesús se puede creer y todo va de bien en mejor. Un eslogan para una gaseosa, indudablemente, haciendo algunos cambios de letra. Claro, lo cantábamos fervientemente porque la melodía era muy pegadiza, estaba buena. El problema es que el eslogan se nos caía a pedazos muchas veces. Cuando no dábamos fe con nuestro vivir, como familia, que todo va de bien en mejor. Y cuando hablo de familia estoy hablando del cuerpo de Cristo. Lo cantábamos, pero no lo reflejábamos como familia de Cristo. Seguramente no soy el único que nos llamó mucho dolor cuando nos enteramos de la partida de la abuela Elisa. Cuando me enteré el domingo pasado, me acordé a su vez del domingo anterior, cuando había movimientos extraños. Esa es la realidad, porque evidentemente la abuela no se sentía bien. Nosotros estábamos sentados ahí y se veía que la abuela no estaba bien. Y a mí me produjo dolor la partida de la abuela.
discúlpenme, quizás tendría que ser más elevado y decía, gloria a Dios, a mí me produjo dolor no poder verla ahí sentada. Pero creo que la abuela Elisa es un clarísimo ejemplo del obrar de Dios en la vida de una mujer y de una mujer de edad. Y cómo la iglesia de Morón ocupó un lugar fundamental en sus vidas, en todos los órdenes de su realidad, no solamente en lo espiritual. Maravilloso, maravilloso. Déjenme contarles nuestra propia experiencia como matrimonio. En estos días estaba pensando un poquito, rememorando algunas cuestiones, haciendo memoria, y me di cuenta que se está cumpliendo 10 años que llegamos a Morón. 10 años, una bocha de tiempo. Ya se los he contado, pero déjenme contarles otra vez, que desde que nací estoy en el seno de una familia cristiana. Cuando nací, mis padres eran oficiales del Ejército de Salvación. Cuando cumplí 1 año de edad, mis padres decidieron, por invitación, tomar el pastorado de la iglesia menonita en Floresta, Capital Federal. Allí crecí. En un campamento de la iglesia menonita en Trenquelauquen conocí al Señor. En otro campamento conocí a Clara. Nos pusimos de novios, nos casamos. Y hasta llegamos a liderar la congregación. Por mucho tiempo, a los jóvenes y después a la congregación en general. Pero claro, 41 años después, en mi caso, 41 años después, sentimos que había llegado la hora de dejar esa familia. Era nuestra familia, era nuestro lugar, pero ya era hora de dejar esa familia. Había llegado la hora de corrernos, ya que no compartíamos algunas tendencias que estaban llegando. Y entonces, ¿qué hacer? ¿A dónde ir? No era cuestión de ir a cualquier templo y decir, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo joya? Acá estamos, llegamos. Y menos después de 41 años, vuelvo a insistir, en mi casa de estar en un mismo lugar. Jamás me voy a olvidar, se los puedo asegurar, cuando en ese contexto de muchísimo dolor, Clara me sugirió, ¿por qué no vas a hablar con Heriberto? Mi respuesta fue, y me hubiese gustado que Heriberto esté acá, aunque Heriberto ya lo sabe, mi respuesta fue, ¿para qué? Y yo pensé, para que me juzgue. Eso fue lo que sentí. Nunca había tenido un buen concepto de Heriberto. No sé por qué se ríen. Mejor dicho, estaba lleno de preconceptos, los cuales los abracé a los preconceptos y los hice una certeza. Siempre miré de reojo a la congregación de Morón. Siempre. Saben que cuando yo doy charlas en distintos lugares, hablo sobre los prejuicios. Y digo, ¿hay alguien acá que no tenga prejuicios? ¿Le puedo dar la mano a alguien acá que no tenga prejuicios? Siempre me quedo con la mano levantada. Digo, porque no soy el único, supongo, que tenemos prejuicios. Bueno, yo me anoto. Creo que nunca había entrado a Morón, de hecho, nunca. Clara me convenció. Lo llamé y le dije que quería hablar con él. Me invitó a tomar un café en el centro de Morón. Y yo pensé, qué lejos, mirando donde me dice, podría venir él, yo pensé adentro mío. Vivíamos en Liniers. Liniers, Morón tampoco es tan lejos. Imagínense, ahora vivimos en San Telmo, mucho más lejos. Si hubiese sido esa realidad, yo decía, me está convocando un lugar para que no vaya.
Nos sentamos, pedimos un café y yo no sabía qué decirle. Hasta que llegó la frase fatal. Te escucho. Miren, yo esto lo anoté porque no quería faltar a nada de lo que en mi corazón estaba. Le conté a Heriberto con una mezcla de decepción, frustración, bronca y por sobre todo mucho dolor que estábamos solos. Que nos habíamos ido de nuestra anterior familia. El nudo en la garganta que yo tenía no se bajaba con café. Yo necesitaba una sopapa a esa altura del partido para bajar el nudo que tenía en la garganta. Pero ¿saben qué? La sopapa, ¿saben cuál fue? Las lágrimas que empezaron a salir de los ojos. Si tenés un nudo en la garganta, probá con lágrimas. Es terapéutico. Heriberto me escuchó y me dijo, bueno, vengan a Morón. Punto. Me preguntó cómo estaba mi familia, cómo estaba Clara, cómo estaba Yasmín. Punto. Volví a casa y Clara me preguntó cómo me había ido. Y le dije, creo que bien. No me dijo nada. Solo nos invitó a Morón. Después de un par de semanas llegamos a este lugar. Había muchísima gente, sillas por todos lados, arriba estaba repleto también. Creo que nos sentamos en ese costado, por ahí, lo suficientemente atrás para dos cosas, para pasar absolutamente inadvertidos y para salir corriendo lo más rápido posible. Me acuerdo, mire, es interesante, yo no me acuerdo quién predicó en esa noche. No me acuerdo. Sí me acuerdo que estaba coordinando el culto Martín. También me hubiese gustado que estuviese Martín esta mañana, para decirle que era bastante más joven y bastante más flaco. Me acuerdo haberle agradecido después de varias semanas a Martín por sus coordinaciones, muy distintas al estilo que normalmente aprendí y el cual sigo teniendo. En ese momento en nuestras vidas comenzó una etapa absolutamente imprescindible, que era el tiempo de sanación. Y el tiempo en que ustedes nos adoptaran como parte de la familia de Jesús aquí en Morón. Les quiero aclarar para que no queden dudas, es que ahora me une una fantástica amistad con Heriberto. Nos encontramos para cenar, el próximo viernes vamos a ir al teatro, está bueno que yo los diga antes. Hemos ido de vacaciones juntos, es decir, un regalo de Dios a un tipo lleno de preconceptos y prejuicios. ¿Saben qué? Les quiero dar una novedad. Uno no elige a la familia de sangre. Uno no elige a la familia de sangre. A veces esto lo tomo casi como un consuelo. Fin al cabo, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros tíos, nuestros cuñados, son eso, familia. Y uno tendrá que armonizar, uno tendrá que usar mucho de sí para poner de su parte y vivir armónicamente y en paz como familia. ¿Y qué del cuerpo de Cristo? ¿Qué de la familia de Jesús? Sí, sin duda podemos elegirla. Nosotros la elegimos a Morón como nuestra familia. Hubo un día en que empezamos a venir y la elegimos y ustedes nos eligieron a nosotros. Gracias. El Salmo 133:1 que lo leyó Heriberto y casi nos retó porque no lo sabíamos de memoria, dice: mirad cuán bueno y cuán agradable
es que los hermanos habiten juntos en armonía. Después vamos a hablar un poco más de este versículo. Miren, hace unos días tuve un privilegio, realmente un privilegio, de escuchar a dos sacerdotes que en el contexto de un congreso provincial de salud mental, donde había muchísimos psicólogos y psiquiatras, contaron su propia experiencia en lo que hace a la recepción de chicos y chicas que están atravesados por el consumo de sustancias. Ustedes tienen que entender, era un lugar magnífico que es el pasaje Dardo Rocha en el centro de La Plata, es un lugar hermoso, realmente hermoso, donde había 500 personas, de los cuales seguramente 400 eran psicólogos y psiquiatras. Casi todas mujeres. No lo digo peyorativamente, sino que digo esto es una realidad. Casi todas mujeres. Y en ese contexto subieron dos sacerdotes. Uno de ellos es el cura de la isla Maciel y el otro es el cura de la villa San Petersburgo. Ambas villas muy complicadas y sumamente necesitadas. Para el colmo, el momento en que ellos tenían que hablar, quien lideraba, quien coordinaba, era mi jefe, el subsecretario de Salud Mental y Atención a las Adicciones. Él es muy trajeado, muy bigotes absolutamente teñidos en la mañana, esa misma mañana. Estaba allí liderando mientras los curas tenían que hablar y él los miraba así. Ellos nos contaron que veían centenares de chicos y chicas que estaban tirados a la vera de la sociedad. Usó esa imagen y realmente me llamó mucho la atención. Tirados a la vera de la sociedad. Sin futuro, sin familia, sin nada. Solamente con una cosa, una sustancia. Que lo único que había hecho era sumar otro problema en su vida. La sustancia había traído encima de todo lo que cargaban un problema más. ¿Y qué hacer con ese contexto? Entonces ellos contaban entre sí que se sentaron muchas tardes a tomar mate para pensar qué podían hacer al respecto. No tenían nada, nada. Y después de pensar, de tomar mate, de pedirle a Dios, y ellos hablaban en estos términos, de pedirle a Dios qué hacer al respecto, llegaron a la conclusión que la mejor forma y estrategia para llegar a los chicos de esas villas que estaban tirados al costado de la sociedad tenían 4 pasos. Les puedo asegurar que los psicólogos y los psiquiatras estaban todos con viromes. Hasta ahora no habían escrito absolutamente nada. Y ellos dijeron lo siguiente: ni bien llegan los chicos, les damos un abrazo. ¿Por qué? Porque son chicos y chicas sin afecto, sin nadie y fundamentalmente sin amor. El abrazo es uno de los hechos más cálidos y cercanos que podemos tener. Siempre me llama la atención cuando vamos a Estados Unidos, claro, es impensable que un hombre le dé un beso a otro. Entonces yo, ay, qué fríos que son. ¿Qué te dan? Un abrazo. El abrazo es tanto más cálido que dar un beso. Segundo, después que le dieron un abrazo, ¿qué hacen? Les dan de comer. Ellos contaban muy jocosamente que no tenían nada y empezó a correrse la boliche y llegaron un montón de chicos y no tenían nada para darles de comer. Entonces uno le dijo, che, andá a la heladera a ver si hay algo. Lo único que había era un pedazo de dulce de membrillo y un pedazo de queso. Entonces cortaron cuadraditos de dulce y queso. Darles de comer. Y luego, a una cuestión bastante práctica, invitarlos a bañarse. Ellos decían, después de darle un abrazo, me di cuenta que lo que había que hacer es invitarlos a bañarse. Y después, como cuarto elemento, darles una cama o un colchón para que duerman un rato.
Y los psicólogos seguían con la virome en la mano. Miren, ellos no buscaron salidas terapéuticas demasiado rebuscadas, sino absolutamente prácticas y llenas de amor. Con lágrimas en los ojos, estos dos sacerdotes contaban cómo los chicos que ya formaban parte de la parroquia y que estaban luchando a diario para dejar el consumo de sustancias, recibían a otros chicos sucios, malolientes, cansados y con hambre, con el mejor de los abrazos. Con el mejor de los abrazos. De esta manera iniciaban un camino de recuperación basado en el amor. Agradecieron y se bajaron. Y uno atinó en ese congreso a aplaudir. Y el aplauso era una miseria. Hasta que se sumó otro y otro y otro y otro y otro. Y fue sin duda el aplauso más fuerte que hubo en todo ese congreso de salud mental. Nosotros como congregación tenemos formas quizás distintas a lo que antes se utilizaba para invitar amigos, familiares o vecinos. Esto es así. Cuando era adolescente, para invitar a personas se hacían reuniones evangelísticas. Se invitaban a pastores que tenían algún don evangelístico o se invitaban a evangelistas importantes o se esperaba que Anacondia o que Luis Palau o que Billy Graham viniese a la Argentina y ahí se invitase gente. Bueno, pasó. No sé por qué pasó, pero pasó. No estoy muy seguro si la estrategia que hoy en día tenemos para recibir nuevas personas es la que más está trayendo resultados. Tengo mis serias dudas, pero bueno, esto es para otro día y otro momento. Pero lo que sí estoy absolutamente seguro es que tenemos todo para dar. Tenemos todo para dar. Así como Clara y Billy recibieron sanidad y amor, hay centenares que necesitan un abrazo, comida, un baño y descanso. Ustedes sabrán si estos 4 elementos son solo figurativos o que quizás alguno de ellos tendrán que ser respondidos literalmente. Un abrazo, darles de comer, un baño y descansar. Miren, hace un ratito les dije que íbamos a volver al Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Me resultó muy interesante el domingo pasado cuando Pablo contó lo que musicalmente significa armonía. Pero en la semana me quedé pensando en algo. Claro, uno cuando piensa en armonía podría pensar en muchos elementos, no solamente en la música. Pero déjenme seguir pensando en la música. Y en la semana me quedé pensando lo siguiente. Hay veces que en la música aparecen notas disonantes. ¿O no? Digo, me voy a buscar en el diccionario lo que significa una nota disonante. Y me metí en un lío fantástico porque no entendí casi nada. Entonces no se lo voy a repetir lo que no entendí. Sí, en el oído puedo tener lo que es una nota disonante. Pablo, debí decírtelo antes. ¿Vos me podés ayudar y tocar algo donde haya una nota disonante? Y vamos a ver si descubrimos cuál es esa nota disonante. Dale. Bien. ¿Hay una nota que es disonante? ¿Cuál será? ¿La última? No sé, ¿era la última? No, ¿cuál era? La del medio. La del medio. No se dieron cuenta, otra vez, tocas una armonía y una disonante. Una armonía, o sea, la primera que...
¿Sí? Qué hermoso. Uno dice, qué belleza. ¿Y ahora? Eso es una nota, gracias. Eso es una nota disonante. En muchas canciones hay notas disonantes. En muchos arreglos vocales hay notas disonantes. Y quedan muy bien en el contexto de una canción donde en un punto hay una nota disonante como paso para volver a la armonía absoluta de la canción. Miren, no quiero caer en la tentación de hacerle decir a un versículo cosas que no dice. Ahora, aún con ese riesgo, me pregunto, ¿qué hacemos con las notas disonantes en nuestra armonía? Ahora, déjenme llamarles la atención. Esto primero lo digo para mí. Porque la tentación que tenemos como seres humanos es de pensar, sí señor, es el de la nota del medio, se llama fulano de tal. No le digo el DNI porque no lo sé, que si no, hasta le doy el DNI. El quit no porque es muy largo. Correte de esa tentación. Y otra vez, como cuando me dejaron colgado porque nadie me podía dar la mano, si había alguien que no tenía prejuicios, yo por lo menos puedo anotarme en la lista de los que en algún momento fui una nota disonante, con mi pensar, con mi hablar, con mi actuar. Déjenme leerles algunos versículos. Y el primero me gustaría leerlo completo. Salmo 131. Yo lo voy a leer en versión popular, ustedes saben que es la versión que uso. 131, Salmo, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dicen. Y algo se mencionó esta mañana. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Señor, no es orgulloso mi corazón, ni son altaneros mis ojos, ni voy tras cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance. Al contrario, estoy callado y tranquilo como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Soy como un niño recién amamantado. Yo voy a leer varios versículos. Génesis 13:8. Y Abraham le dijo a Lot, te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Jeremías 32:39. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Leí en las vacaciones un libro, Usar la mente, que es del doctor Manes. Muy interesante el libro. Y con algunas cuestiones puedo adherir o no, pero no importa, es muy interesante. En lo que hace a lo clínico, ¿quién soy yo para juzgar? A nadie. Pero entre otras cosas hace cuestiones en lo que hace a lo que nosotros hablamos del corazón. Cuando yo me enamoro de Clara y digo, ay, te amo con todo mi corazón. Y él dice que el corazón realmente no tiene nada que ver en lo que hace a esa relación, sino que está acá el amor, en la cabeza, en el cerebro. Que el cerebro hará que cuando yo veo a Clara me lata más rápido. Pero no es el corazón, es una cuestión poética, por llamarlo de alguna manera, decir las cosas me pasan, me fluyen desde el corazón. Me llamó la atención cuando la leí, pues es un tema menor, pero me llamó la atención. Ahora, de aquí es lo que late más fuerte cuando hay cuestiones que a mí me llegan. Y eso es lo que nos une. Y les daré un solo corazón que late más fuerte cuando pasan ciertas cuestiones. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si os tienen amor los unos a los otros. Juan 13:35. Otro versículo. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos tengan y que se pongan de acuerdo. Me equivoqué. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Y saben qué? Yo quiero darle una interpretación a esto. Esto no quiere decir necesariamente que todos pensemos lo mismo. No, señor. Esto no es un ejército donde manda capitán, no manda marinero y se acabó porque fulano de tal dijo tal cosa y se acabó el partido. Tenemos una base, tenemos un Dios, tenemos una palabra que es la palabra del Señor. Ahora, en algunas cuestiones que son quizás de forma, quizás podemos tener algún tipo de opiniones diferentes. Sin embargo, hay algo que es más fuerte, que nos une más y que seguimos juntos como familia. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos. Cuando yo leí esto que está en 1 Pedro, me acordé del abrazo, de la comida, del baño y de la cama. Sean compasivos, fraternales y misericordiosos. Habría muchísimos otros versículos para leer y reflexionar, pero déjenme resumir esto que está en mi corazón. Hay una sociedad que necesita de Cristo y que necesita una familia. Esta sociedad difícilmente venga sola. Tenemos un rol fundamental en lo que hace al plan evangelístico que el Señor planteó. Y déjenme decirles algo, ¿quién va a hablar a tu familia? ¿Quién va a hablar a tu vecino? ¿Quién va a hablar a tu compañero de trabajo? ¿Quién va a hablar a tu amigo? ¿Quién va a hablar a tu ser querido? Lamento decirte y desilusionarte que difícilmente pueda ser yo, sino que tenés que ser vos mismo. Tenés que ser vos mismo. Aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Aprovechar, ser inteligentes. Entender que se nos está abriendo una puerta para compartir lo que Cristo hizo en tu vida. E invitar a tus seres queridos en primer lugar, a tu familia en primer lugar, a tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, a que puedan conocer a Cristo y sumarse a la familia de Cristo. Porque este es el plan genial, vuelvo a insistir, del Señor. Déjenme contarles una experiencia, y lo digo con mucha humildad, por favor, que me pasó el sábado de Semana Santa pasada. Estábamos en casa y me sonó el celular. Yo estaba en la computadora porque tenía ganas de subir algo a Facebook por el domingo de resurrección, pero no sabía qué subir. No sabía qué subir. Me sonó el celular. Era un WhatsApp que me estaba mandando una compañera de trabajo. Tenía adjuntado un video, que es el que yo subí en Facebook. Si quieren, fíjense en la fecha, los que somos amigos en Facebook, y cuál es el video que yo subí. Y el video tenía la siguiente leyenda. Lentamente estoy sintiendo que quizás no estoy sola. Gracias por acercarme a Dios. Yo me acuerdo hace muchos meses atrás, años atrás, yo pedí oración por Cintia porque había perdido a su bebé, que era una compañera de trabajo. Había perdido a su bebé y estuvo muy mal de salud. Y ahora Cintia es mamá. Y yo le he hablado al Señor y ella me ha escuchado en las charlas que yo doy en distintos lugares. Yo hablo sobre el consumo de sustancias, pero no dejo de decir lo que yo creo al respecto. Y menos ahora, después que los curas me dieron letra. Adelante mis valientes. Ahora me pasó algo rarísimo. Después que recibo esto, digo, algo le tengo que decir. Entonces le mandé un WhatsApp. ¿Qué hice en el WhatsApp?
Le mandé una oración para que repita y acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Se lo mandé y al toque tenían las 2 tildes celestes, quiere decir que lo había leído. Y yo digo, bueno, a ver si me pone, ¿qué me pone ahora? Y pasaba el rato y no me pone nada. Hasta que apareció la respuesta y me puso, gracias. Usar las oportunidades que se nos presentan. Me juego la cabeza y les puedo asegurar que tengo una cabeza larga, grande, que me pesa y me duele a veces la cabeza porque es grandota, que ustedes tienen oportunidades a diario para compartir del Señor. No podemos desaprovechar las oportunidades que se nos presentan para compartir nuestra fe. Pero estas oportunidades tienen que estar acompañadas por una apertura permanente para que Dios moldee a diario nuestra forma de ser. Reitero, estas oportunidades tienen que estar acompañadas por una apertura permanente a que Dios actúe y me moldee mi forma de ser. Acuérdense del Billy que no quería juntarse a charlar con Heriberto. Aquel que estaba lleno de preconceptos, prejuicioso. Que aquellas notas disonantes que se nos presentan entre nosotros, poco a poco, vayan formando parte de una armonía absoluta. Y ¿saben qué, hermanos? Sin duda hay mucho para hacer. Sin duda hay mucho para hacer. Y lo interesante de este plan, reitero, es que todos somos protagonistas. Heriberto y José son los pastores de esta congregación, los que nos acompañan. Pero como ellos mismos siempre lo dicen, ellos no son los responsables de lo que vos hagas o dejas de hacer, de lo que vos digas o dejes de decir. Siempre pienso, esta congregación tiene una gracia y un hándicap. Aquí alrededor se está llenando de edificios. No sé, el agua, las cloacas será un cantar, después vemos. Pero en lo que hace a la cantidad de gente, esto se está llenando de gente. Ustedes lo vieron. Nosotros venimos con el auto y vemos edificios por todos lados. Eso es un hándicap, ¿o no? ¿Que vamos a seguir siendo una isla? Sé que no somos una isla, pero podríamos ser quizás más faro en una sociedad que está a oscuras y que necesita del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. A entender que somos familia. Gracias, Señor, porque somos familia. Gracias por tu amor, Señor. Y vuelvo a insistir en nombre de Clara y de mío, 10 años después, gracias. Gracias por habernos adoptado y por ser parte de ustedes. Y sé que muchos de ustedes podrían decir exactamente lo mismo. Yo quiero que podamos cantar una canción, ¿puede ser? ¿Saben qué? El ejército de salvación, cuando muere una persona, no dice, ha fallecido fulano de tal, sino que dice, fulano de tal ha sido promovido a la gloria. Elisa fue promovida a la gloria. Elisa ya no está con su bastón. Elisa ya no está con sus dolores para llegar al baño. Elisa fue promovida a la gloria. ¿Amén? ¿Y saben qué? La alabanza y la adoración en este tiempo, cuando estamos aquí en la tierra, es maravilloso, fantástico. Fantástico. Piensen lo siguiente. Hace las veces de ensayo para cuando estemos frente al Señor, para alabarle y para adorarle. Pero cuando estemos en ese tiempo, no vamos a estar solos, sino que van a estar los que ya fueron promovidos a la gloria. Y yo sé que ahí va a estar Elisa.
y todos los que ustedes tienen en este momento en su corazón, aunque en realidad también está en la cabeza. Amén. Es maravilloso saber esto. Es maravilloso tener esta certeza. Esto no es una novela de Adrián Suar. Esto es palabra del Señor. Esto es palabra del Señor.